que, las garrapatas, yo creo que es uno de los bueno, no creo, sino es catalogado como uno de los vectores número uno, o sea, de los que pueden transmitir montones de enfermedades. Entre todas esas enfermedades o con todas esas enfermedades, está una enfermedad que se hizo famosa porque, últimamente ha habido muchas gentes famosas con enfermedad de Lyme, ¿no? Thalía, hay un montón de Ujú. artistas en Estados Unidos, el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces de repente empezó a surgir como que mucho interés en este asunto. Eso también quiero comentarles, por ejemplo, que las garrapatas no se alimentan igual que los Ajá. mosquitos, ¿no? Los mosquitos llegan al torrente sanguíneo y chupan, ¿no? Estas garrapatas no. Estas pican, abren la piel, meten el aparato bucal y en lugar de succionar, lo que hacen es vomitar todo lo que traen adentro, en las glándulas salivales y en el sistema digestivo, para que ahí, entre las venitas que alcanzaron a llegar por ahí con los antihistamínicos y Para que demás, licúen y todo. licúan y hacen una cosa que se llama sangre trasvasada. No sé. Menos tiempo pase la garrapata sobre ti, alimentándose de ti, menos cosas te pueden transmitir, Sí. ¿sí? Lo primero que transmite es riqueza, ¿no? Una garrapata de perro que se alimenta de ti te puede transmitir inmediatamente la riqueza, ¿no? En un lapso de 2 o 3 horas. Ajá. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén como nosotros, como siempre, en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a hablar de un tema que pues, es fundamental en cuestiones de salud pública y en particular en este momento. Yo creo que la pandemia de COVID puso nuevamente sobre la mesa un tema que ha sido muy descuidado históricamente en el mundo, pero en particular en nuestro país, que son las zoonosis, aquellas enfermedades transmitidas por animales. Y entonces, bueno, eso hizo que muchos profesionales de la salud, algunas autoridades, pues empiecen a prestarle más atención. Pero nos encontramos con que hay un desconocimiento muy amplio y generalizado de muchas de estas enfermedades que están presentes en nuestro país, que son de curso muy serio y que no les prestamos la debida atención. Y no se crea que son enfermedades sofisticadísimas, nuevas, como el propio COVID. Estamos hablando de enfermedades que tienen con nosotros muchísimo tiempo, pero que están de alguna manera reemergiendo en este asunto del cambio, con el cambio climático global, la invasión de nuevas áreas donde nosotros no estábamos y ahora estamos. Y les voy a decir enfermedades tan comunes como la brucelosis, por ejemplo. Hay zonas donde el dengue hemorrágico está causando estragos. Los mosquitos están llegando a lugares donde antes no vivían. Ahora yo digo que nuestros mosquitos son mutantes y tienen un abrigo, porque en pleno invierno andan como si tal cosa. Nosotros sabíamos que los mosquitos se retiraban en el momento en que empezaba a hacer algo de frío. Ujú. Y ahora no, ahora ya el cambio climático los tiene aquí. Bueno, para hablar de esto y de una enfermedad en particular que es de una importancia trascendental, que se llama Lyme o mal de Lyme, Enfermedad de Lyme. enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas. Bueno, está con nosotros la doctora Margarita Vargas Sandoval. Ella trabaja en el Laboratorio de Entomología Biólogo Sócrates Cisneros Paz de la Facultad de Biología aquí de la Universidad Michoacana y es una gran especialista en este tema. Margarita, qué bueno que aceptaste venir. Muchas gracias. Con nosotros. Muchas gracias, Horacio. A Un ver, honor. yo hablaba de la reemergencia, o nunca se fueron y ahora estamos volteando a verlas, de estas zoonosis. Y antes de entrar al aire, nos platicabas pues algunos datos que son espantosos en el caso de Lyme, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos debe de interesar el Lyme? Fíjate que las garrapatas, yo creo que es uno de los, bueno, no creo, sino es catalogado
como uno de los vectores número 1, o sea, de los que pueden transmitir montones de enfermedades. Transmiten virus, bacterias, protozoarios, riquecias un montón también. Pues hay que cuidarnos de las garrapatas. Y entre todas esas enfermedades o con todas esas enfermedades está una enfermedad que se hizo famosa porque últimamente ha habido muchas gentes famosas con enfermedad de Lyme, ¿no? Thalía, hay un montón de artistas en Estados Unidos, el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces de repente empezó a surgir como que mucho interés en este asunto. Pero esta enfermedad está catalogada desde 1800 en Europa y en Estados Unidos. Por 1700 más o menos, por 1970 y tantos fue que pudieron ver qué era lo que la causaba, ¿sí? Cómo era transmitida a las personas, porque hubo un brote muy grande en la ciudad de Lyme, Connecticut. Por hubo eso se llama así. Mucha gente joven que tenía síntomas de artritis, pero era gente joven, ¿no? Entonces empezaron a ver y pues llegaron a la conclusión, ya con otros datos de anteriores, por ejemplo, de dermatitis y otras cosas, que eso era una enfermedad causada por una bacteria y transmitida por una garrapata, ¿no? Entonces a la bacteria le pusieron como el tipo que las descubrió, que descubrió la enfermedad, y pues ya dieron por hecho que la garrapata era el vector número 1 de la enfermedad. Sí, muchas enfermedades, hay que decirle al público, son causadas por virus y bacterias, protozoarios, hongos, etcétera, pero estos no tienen capacidad de transmitirse o de llegar a nosotros solos. Es decir, necesitan quien los transporte. Sí. Y en este caso, como lo que sucede con el dengue y otras enfermedades con los mosquitos, cuando la garrapata nos pica, que se alimenta de nuestra sangre, pues entonces ahí hay un intercambio de bichos. Seguramente nosotros también le pasamos bichos a las garrapatas, entonces así nos llega esta bacteria a la sangre. Entonces siempre se ha pensado que los piquetes de garrapata son molestos, son tediosos, enfadosos, pero hasta ahí quedaba, hasta el siglo XIX, que empezó a verse que no era tan inocuo el asunto, ¿no? Sí. Muchas de estas enfermedades solamente pueden ser transmitidas por garrapatas. O sea, las garrapatas son los vectores potenciales número 1 que pueden transmitir, porque se ha visto, por ejemplo, que por lo menos por Lyme, se ha visto que las condiciones de los mosquitos que son hematófagos en el tracto digestivo no tienen las mismas condiciones que las garrapatas y no sobreviven. Te iba a preguntar, fíjate, porque mis alumnos de veterinaria estaban haciendo una investigación documental y encontraron que las cucarachas también se les ha detectado Lyme. Sí, Borrelia burgdorferi. Entonces, pero no la transmiten. No. O sea, nada más la tienen, pero no son capaces, pues digo, no son hematófagos. No, fíjate que las Lyme, Rickettsia, Ehrlichia y algunos protozoarios son transmitidos por las garrapatas por un fenómeno que le llaman transmisión asistida por la saliva. ¿Qué es eso? La saliva de la garrapata tiene sustancias, primero que no vas a sentir, ¿no? Te adormecen. Y entonces no sabes si te picó o no te picó, si cuando te picó nunca te enteraste. Y luego que van a inmunodeprimirte, o sea, en ese momento detienen tu barrera inmunológica para permitir que las bacterias entren. Exactamente, las sustancias no te las puedo comentar ahorita, pero son varias sustancias que tienen que ver con antihistamínicos, anticoagulantes, son unas sustancias que detienen a los ¿cómo se llaman? A las bacterias, pues, ¿cómo se llama? Las células que van a detener a las bacterias y todo, ¿no? O sea, pueden inhibir el sistema inmune. Inhiben en ese para colarse. Y eso también quiero comentarles, por ejemplo, que las garrapatas no se alimentan igual que los mosquitos, ¿no? Los mosquitos llegan al torrente sanguíneo y chupan, ¿no? Estas garrapatas no. Estas pican, abren la piel, meten el aparato bucal
y en lugar de succionar, lo que hacen es vomitar todo lo que traen adentro, en las glándulas salivales y en el sistema digestivo, para que ahí, entre las venitas que alcanzaron a llegar por ahí con los antihistamínicos y para demás, que licúen y licúan y hacen una cosa que se llama sangre trasvasada. No sé, bueno, los amigos de radio no me están viendo mi cara. Estamos hablando de un monstruo tipo Alien de la Algo película así, de ajá. Alien, ¿no? Es impresionante, yo siempre les he dicho que para qué inventamos monstruos extraterrestres si aquí tenemos monstruos bien terribles. Son chiquitos, por fortuna, ¿no? Pero tremendo. Oye, sí, yo he sabido que hay gente que se quita la garrapata y se queda el aparato bucal Claro. enterrado. Hay que saber hacerlo y tener mucho cuidado, Sí, porque la gente cree que ya solucionó la bronca. No, ese sí es una cosa también que hemos estado tratando de enseñarles a los alumnos, ¿no? Porque luego llegan y, ay, maestra, me picó una garrapata y traen el natosoma dentro de la piel, ¿no? Y yo, ¿cómo te la quitaste? No, pues le di el jalón. No, o sea, tienes que agarrarla de la base de la boquita de la garrapata y alarla hacia la parte, como si la jalaras de la parte ventral, ¿no? No puedes ponerle fuego, no puedes ponerle vaselina. Sí se sueltan, pero en ese transcurso lo que hacen es vomitar todo lo que traen adentro. O sea, todas las bacterias y todo. Si no te habían entrado, en ese momento entran. Es lo que pasa también con algunas espículas de pólipos y todo, ¿no? Que no es cosa nomás de sacárselos. Hay procedimientos ahí. Oye, los estudiantes de biología, cuando estamos estudiando, y los profesionales de biología en áreas del campo, que salen mucho a campo, pues es frecuente la enfermedad de Lyme. Yo le decía que eran enfermedades desconocidas. En serio, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes en la calle, ¿sabe qué es la enfermedad de Lyme? Es más, ni han escuchado. Y muchos biólogos se enteraron que tenían Lyme, pues a partir de que llegaste tú por acá con nosotros. Sí, y es curioso. Eras portadora de malas noticias, por fortuna. Por fortuna, porque sí es curable. Y además es curioso, tú dices, le pregunto a cualquier gente de la calle. No, Horacio, le preguntas a cualquier médico y no sabe. Fíjate. Y no sabe. O sea, puedes ir con los síntomas y tú haber googleado tus síntomas y te dicen, es Lyme, y tú llegas con el doctor y le dices, es Lyme, y el doctor te dice, no, aquí no hay eso. Eso nomás es de Estados Unidos. Las montañas rocallosas por allá. O sea, aquí no hay. Es lo que pasa con el antivirus. O Hanta, como quieran, que mató a la esposa de este actor norteamericano que murió hace poco junto con su esposa Gene Hackman. Pues la necropsia, demostró que había muerto de hantavirus, y se transmite por la orina de los ratones. Entonces, vivir en el campo tampoco es tan inocuo como uno supone, y tan verde y tan bonito. Esto es lo que pasa con la enfermedad de Lyme y otras enfermedades, ¿no? También tenemos el problema de chinches, ¿sí? Que también son transmisoras de muchas enfermedades. ¿Sí? Afortunadamente no de Lyme. Sí, no de Lyme, por fortuna, ¿no? Sí, pero a ver, estamos casi, estoy llevando yo el tiempo porque vamos a mandar a corte para que nos platiques cómo sabe uno que tiene Lyme, porque muchas enfermedades son tratadas equivocadamente. Claro. Y es el caso de Lyme. Es decir, lo último que me van a diagnosticar es Lyme. ¿Sí? Tiene artritis, tiene flojera, tiene depresión, tiene tal o cual cosa, y resulta que en realidad es Lyme. Esto pasa con la brucelosis. Decía un veterinario muy famoso, especialista en brucelosis, dice, México no es un país de flojos, es un país de brucelosos, porque te provoca decaimiento y pierdes las ganas de trabajar. Fíjate nada más. Vamos a regresar después de un corte, no le cambie, porque esto es muy, muy importante. Ahorita regresamos. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. En serio, invite a su familia a escuchar este programa. Vea la repetición en Facebook, busque Departamento de Comunicación de la Ciencia y ahí va a estar, porque es fundamental. Estamos hablando de una enfermedad
subevaluada y subatendida en nuestro país, que es la enfermedad de Lyme. Esta es una enfermedad que incluso me atrevo a decir que a la mayoría de las personas que le preguntemos, y ya nos dijo nuestra invitada Margarita Vargas, la doctora Margarita Vargas, ni los propios médicos la identifican. Conocemos casos de personas y personas cercanas que han pasado años con distintos tratamientos para cosas que no eran, hasta que finalmente se detectó que era Lyme. Ese es un grave problema, porque esta es una enfermedad que, si no se atiende a tiempo, puede generar consecuencias que precisamente se confunden con otras enfermedades, incluyendo demencia y problemas neurológicos, depresión, fallas laborales, etcétera, ¿no? A ver, Margarita, ¿cómo es el Lyme? El Lyme lo transmite una bacteria por la mordedura o picadura, como le queremos llamar, de las garrapatas. No cualquier garrapata. Es decir, no todas las garrapatas que llegan y pican tienen Lyme. ¿Quién sabe? No sabemos, está también subevaluado. Pero bueno, la garrapata nos transmite. A ver, ¿cómo empiezo a sospechar que tengo Lyme? Bueno, en primer lugar, si estás en un lugar donde hay garrapatas, ¿sí? Y eres una persona consciente, te revisas, ¿no? Mientras menos tiempo pase la garrapata sobre ti, alimentándose de ti, menos cosas te pueden transmitir, ¿sí? Lo primero que transmite es riqueza, ¿no? Una garrapata de perro que se alimenta de ti te puede transmitir inmediatamente la riqueza, ¿no? En un lapso de 2 o 3 horas. Ajá. Pero que de entrada ya tenemos una enfermedad bastante severa. Severa y seria. Ajá. Y luego, si tú dejas que la garrapata se alimente de ti entre 24 y 48 horas, que es muy probable porque no la sientes. Lo que sucede cuando nos volvemos a poner la misma ropa y ahí estaba la... O ni te das cuenta porque la traes en los pliegues, atrás de las curvas de los... lugares que no te sientes. Exacto. No acostumbramos a tocarnos. Ajá. De repente te sientes una bolita y, ay, ¿qué es esto? Y resulta que era una garrapata, ¿no? O yo que traía una adentro del oído, la traía como una semana ahí, hasta que me empezó a doler y ya mi hermana me dijo, ¡ay, es una garrapata! Sí, y además hay que decir, las garrapatas son bien chiquitas cuando no se han alimentado. Sí, nosotros las detectamos porque es una bolota ahí de nuestros jugos, ¿sí? Pero pudieron hacer así cosas casi que no ves si no te exploras conscientemente. Exactamente. Bueno, entonces vivimos en un lugar con garrapatas. ¿Qué más? Entonces, si la garrapata te picó y pasó, te digo, entre 24 y 48 horas, ya te transmitió la enfermedad del Lyme. Te digo que no sabemos cuál es, porque en Estados Unidos supuestamente tienen bien tipificado que es amblioma, Ixodes escapularis, y que obtuvo la enfermedad de un venado. Aquí quisimos hacer el ciclo silvestre y encontramos muchos ratones que no eran Peromyscus leucopus, que es el que tienen allá tipificado, y encontramos perros, encontramos caballos. O sea, más complejo el hábitat todavía. Y con más especies, porque no solamente Ixodes, sino también amblioma. E incluso algunas, hemos tenido casos de gente que solamente ha sido picada por las garrapatas de las vacas, ¿no? Y de los perros. Entonces ahí sí te digo. Entonces, población con riesgo, gente que vive en lugares no muy sanos, no muy limpios, donde hay garrapatas, que convive con animales domésticos. Mira, yo tengo un perro, pero te puedo asegurar que mi perro no tiene garrapatas, pero cualquier perro que sueltan a la calle, que vive en la calle, que pasa por los zacates, los pastos, les hemos quitado garrapatas cuando después de sacar a pasear. Le saltó ahí de un pasto. Ahí le saltó y se le pega, ¿no? Hay que caminar por media calle aunque la gente se enoje. Si no te das cuenta, esa garrapata se hace gordota, y cada garrapata gordota tiene entre 3,000 y 15,000 huevecillos. Imagínate eso. La tira en tu casa y al rato tu casa está infestada de garrapatas, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces, si ya te picó, entre los primeros 3 días y 30 días, ¿qué vas a tener? Primero se hace una especie como de ronchita alrededor de la picadura, una roncha roja que le llaman eritema migrans. Puede ser alrededor de la picadura o puede salir en cualquier parte del cuerpo,
Pero la desfortuna de esto es que nada más el 60% de las personas lo presenta. El otro 40% es una reacción no. del propio cuerpo. Es una reacción del propio cuerpo y de lo que está inyectando la garrapata, ¿no? Si lo viste, qué bueno, porque entonces puedes tratarte. Si sabe, ¿no? Sí. Si no lo viste, pues ya pasó. Entonces estamos hablando de 3 a 30 días más o menos. O sea, las ronchas inexplicables, digo, en mi casa hay moscos y al rato tengo una roncha y tengo un comezón, probablemente un mosco, pero generalmente no las atendemos, o sea, las vemos y... Pues pero una roncha de mosquito, tú tienes rojo desde el centro de la picadura para afuera. Y mucha comezón, así. Ándale, y una roncha de garrapata, regularmente no tienes comezón porque tienes antihistamínicos ahí, y tienes blanco en el centro y rojo alrededor. Eso es muy importante. Ese es el eritema migrans. Sí. ¿No? Ese es el eritema. Blanco en el centro y rojo alrededor. Y rojo alrededor. Entonces, este asunto empiezas con un cuadro gripal. O sea, te empieza a doler las rinitis, empiezas a tener dolor de garganta, fiebre, tu cuerpo cansado, ¿no? Tienes, me duele todo el cuerpo, ¿no? Y entonces vas al médico y te dan paracetamol. Y si acaso algunos te pueden dar algún, ¿cómo se llama? Antibiótico, pero te lo dejan unos 2-3 días y así, ¿no? Y ya. Eso se puede resolver, pero tú sigues con fatiga crónica. Y entonces ahí es cuando dices que te dicen, ese flojo no quiere hacer nada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y de verdad es una fatiga crónica muy particular, porque no quieres ni abrir los ojos. O sea, estás tirado ahí. Yo lo que hacía era ponerme así en posición fetal. Hija esto, hija lo otro. Porque no tenía yo ganas de nada, ¿no? Sí. De nada. Entonces, la fatiga crónica está aunado con un dolor de la espalda justo atrás de la nuca. Como eso cuando te tocan que dices, estás muy tenso, ¿no? Sí. Esa es bien típica. Si tú tienes bien duro esta parte del músculo detrás de la nuca y tienes fatiga crónica, sospéchalo, pero de 100, ¿no? Y entonces, todo eso, tienes adenopatías, lo que quiere decir que te va a dar mucho dolor de cabeza. Tienes todos los ganglios inflamados alrededor de la cabeza, bien inflamados. Si te tocas, se sienten bolitas. Y ya, eso se puede curar, se puede no curar, sino puede pasar desapercibido con los paracetamoles que te recetan. Se oculta. ¿no? Se oculta todo esto. Y ya, sales del cuadro, ¿no? Y entonces va la segunda etapa, ¿no? Y en la segunda etapa puede ser de las 2 semanas hasta 6 semanas o incluso un año. Puedes estar con la segunda etapa. Y en la segunda etapa vas a tener las mismas manifestaciones que tuviste en la primera. Cansancio, el dolor de cuerpo, cabeza. Sí, sobre todo la fatiga, ¿no? Sobre todo la fatiga. Hay gente que la fatiga le da tan fuerte que parece que está parapléjico. Sí. ¿No? Es cuando dicen, no, pues es que tiene depresión, ¿no? O sea, es que no quiere salir de la casa, no quiere, y uno no comprende cómo se siente esta persona. Exacto. Es decir, como si fuera un asunto de voluntad, échale ganas, levántate y muévete. Sí. Tienes que salir al sol, no sé, pero de veras es una situación muy, muy, muy complicada, porque es un ataque al sistema nervioso central fuerte. Entonces, en esta segunda etapa también la enfermedad de Lyme se llama también multisistémica, porque ataca a todos los órganos. Entonces, en esta segunda etapa, la bacteria se puede ir al corazón. Y en el corazón puedes tener taquicardias y se te quitan. Un poquito de dolor, se te quita, y así, ¿no? Hay gente que lo han operado del corazón y le ponen marcapasos y sigue igual, porque no es eso, es Lyme, ¿no? Híjole. El sistema nervioso central, empiezas a perder la memoria, así como Dory, ¿no? ¿Dónde dejé las llaves? Jamás te acuerdas dónde dejaste las llaves. A mí lo que me pasaba, por ejemplo, es que buscaba algo y no lo encontraba, y cuando lo veía en algún lado decía, no, alguien me lo puso aquí, yo no lo puse ahí, te juro que no lo puse ahí. De veras pierdes la memoria completamente, así como por tramos, ¿no?
y en algunas, y las articulaciones, ¿no? Dolores Las articulaciones, sí. articulares. Y lo más chistoso, y por eso te llaman loca, es que puedes tener inflamado una rodilla una semana y te duele horrible. Y luego se te quita y te pasa a la otra rodilla. ¿Cómo Sí, hizo eso? Está medio. Y luego a un hombro y luego a la mano y luego, y así, salta. Oye, Margarita, porque se nos está acabando el tiempo, pero Ujú. ¿se puede diagnosticar? Por ejemplo, hay diagnósticos clínicos moleculares. Sé que es difícil el diagnóstico. Ujú, ujú. Esto, déjame terminar porque esto es importante porque en este momento es cuando te pueden diagnosticar, por ejemplo, con parálisis facial, porque ataca los nervios de la esa, o puedes pasar a un cuadro de Alzheimer, ¿no? Te tratan de lupus, te tratan de, obviamente, de artritis, pero ahí la diferencia entre la artritis y esto es que con la artritis se te deforman los huesos. Yo no tengo ningún hueso deformado. Sí, exactamente, eso te iba a decir. Bueno, Ajá. la artritis característica con el avance es la hinchazón de las articulaciones. Uh-huh. Y se te va deformando el hueso. Se va deformando. Y aquí si te inflaman las articulaciones, te da fiebre. Ajá. Si tienes dolor y tienes fiebre, tienes Lyme. Lyme es en los artritis. Ajá. ¿No? Y entonces me decías de la y eso hay un montón, a ver, ¿no? Sígueme diciendo los síntomas y ¿sí? Hacemos otro programa sobre el diagnóstico específicamente. Sí, porque también estamos por terminar. A ver. Okay. Entonces, estamos en la segunda etapa. Todo esto puedes tener. Hay en el hospital, por ejemplo, hicieron un estudio de todos los que tenían parálisis facial y el 27% tenían Lyme. Uh-huh. Entonces, si tú tienes parálisis facial de un lado y te lo curan y al rato te da del otro lado, tienes Lyme. Uh-huh. Es segurísimo, así, el 100%. Ya de ahí pasas a la tercera etapa. A ver, nos vamos a quedar con las ganas porque se nos acabó el tiempo, pero no sé, grabamos otro programa de este tema porque a mí me parece que es fundamental. Uh-huh. ¿Sí? Gracias, amigos. Búsquenos porque vamos a seguir hablando de este tema.